Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Xiaomi Redmi Note 8 Pro versus al Samsung A6. El Redmi Note 8 Pro llega con un diseño sencillo y discreto, incluso podríamos calificarlo como sobrio, o por lo menos en el caso del modelo que hemos probado nosotros. El diseño de este terminal queda marcado por el uso de cristal y Gorilla Glass 5 que le protege ante rasguños, aunque debemos reconocer que es un completo imán para las huellas, debido a las características propias de los materiales de construcción. Las cámaras sobresalen bastante de la carcasa, siendo el punto donde se acumula más suciedad. Además es algo incómodo, ya que al colocar nuestro dispositivo sobre una mesa o una superficie plana, el terminal tiende a irse de lado, por lo cual creo que es una falla que deberá corregir en futuras versiones. El Redmi Note 8 Pro posee un notch en su parte superior, el cual contiene la cámara frontal. También cuenta con unos marcos reducidos bien logrados y unas magníficas esquinas redondeadas. En sus dimensiones nos toparemos con 161.3 x 76.4 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 200 gramos. El gran atractivo del Galaxy A6 es claramente su tamaño compacto, con una pantalla de 5.6 pulgadas y marcos reducidos a su alrededor. El A6 es solo un poco más grande que un iPhone 8, que además es muy cómodo de usar con una mano y guardar en un bolsillo. El diseño está hecho de metal, que es un cambio con respecto a los diseños de vidrio de moda que se están usando actualmente, lo cual hace que este A6 difiera de los demás dispositivos al ser más robusto y más resistente a roturas por un lado y no se ensuciará por completo con las manchas de las huellas dactilares por el otro. El cuerpo en sí todavía es delgado y elegante, lo cual es una buena ventaja. El terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 149.9 x 70.8 x 7.7 milímetros de grosor y un peso de 162 gramos. En el Redmi Note 8 Pro debemos reconocer que nos gusta la ubicación de los botones de encendido y volumen, ambos ubicados en la parte derecha del equipo, accesibles y muy útil para usar los botones de volumen como disparador de la cámara. En la zona inferior nos encontraremos con el altavoz, el puerto USB tipo C y un jack para auriculares de 3.5 milímetros. Por otro lado, en la parte superior apreciamos otro puerto que cada vez está menos presente, pero que no por ello ha dejado de tener importancia mencionarlo. Hablamos del puerto infrarrojos, el cual nos permite controlar la televisión, el aire acondicionado o cualquier otro dispositivo que tenga control por infrarrojos. Por otra parte, tenemos que el lado izquierdo nos encontraremos con la bandeja para la tarjeta SIM y micro SD. Podemos optar por dos tarjetas SIM o por una SIM y ampliar la memoria con una tarjeta micro SD, algo realmente muy útil. Y para finalizar este aspecto tenemos que cuenta con un sensor de huellas dactilares debajo de las cámaras traseras, una ubicación algo errónea para mi gusto, pues tiende a ensuciar las cámaras cuando intentamos desbloquear el dispositivo, además de ser un lector no muy grande, lo cual hace que la experiencia de uso no sea demasiado agradable. El Samsung A6 posee en el lado derecho un botón de encendido apagado y en el lado izquierdo obtienes dos botones de volumen por separado. En la parte inferior podemos encontrar un puerto micro USB para carga, y sí, es realmente triste ver que un teléfono en 2018 todavía use este viejo estándar en lugar de un puerto USB tipo C. En este lado también contamos con el conector para auriculares de 3.5 milímetros. En la parte posterior hay una sola cámara que sobresale ligeramente con un escáner de huellas digitales debajo. Este lector de huellas digitales se encuentra al alcance de la mano debajo de la cámara, el cual funciona con mucha precisión, pero notamos un ligero retraso entre el momento en que se coloca el dedo y el momento en el que el dispositivo se desbloquea. No es un obstáculo de ninguna manera, pero vale la pena señalarlo. Este móvil también cuenta con el reconocimiento de rostros incorporado con una opción alternativa de desbloqueo seguro. El proceso de registro de su rostro es simple y fácil y el reconocimiento facial funciona bien durante el día, pero no tan bien por la noche. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 8 y en la otra 6 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB. Para este Samsung A6 vamos a contar con dos versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. En el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones de 64 y 128 GB, que pueden ser ampliadas con tarjetas microSD hasta las 256 GB.
En el Samsung A6 vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memoria de expansión microSD. Xiaomi ha querido ir más lejos con su Redmi Note 8 Pro al incluir el procesador diseñado para dar un mejor resultado en el ambiente más competitivo, el gaming. Este terminal cuenta en su interior con el procesador Helio G90T, que se presentó a mediados del año 2019. El Helio G90T está fabricado en 12 nanómetros. Este procesador MediaTek tiene 8 núcleos en su interior, divididos en dos grupos. Dos Cortex A76 cuya potencia es capaz de alcanzar las 2.05 GHz de frecuencia y otros 6 Cortex A55 para tareas que requieren menor rendimiento. Por último, el desempeño gráfico queda a cargo de la GPU Mali G76. Durante el tiempo que lo he estado probando no he notado ninguna ralentización, no ha sufrido ningún problema ni ha dado muestras de tener lag, incluso en los momentos de mayor exigencia. Hemos podido jugar tranquilamente a juegos como PUBG Mobile, con gráficos al máximo, sin duda uno de los puntos más fuertes de este terminal, aunque tiende a recalentarse un poco bajo esta configuración. Xiaomi ha elegido bien el procesador si su intención era ofrecer una buena experiencia de uso para los aficionados a los videojuegos. Aunque no estoy del todo familiarizado con este tipo de procesador, me parece que realiza un buen trabajo. Y ni hablar del uso normal, con aplicaciones básicas el dispositivo no te presentará ningún tipo de problema. El Galaxy A6 cuenta con el procesador Samsung Exynos 7870. Este Exynos es un chip octa-core que corre a 1.6 GHz con 8 núcleos Cortex A53 y está basado en una tecnología de 14 nanómetros. Este es un procesador que sabe sacar el mejor provecho del terminal, por lo cual quedo bastante satisfecho con la forma en que funcionan las cosas. Este smartphone también maneja los juegos más fácilmente con una resolución más baja, por lo que es una interesante compensación entre pixelización y el rendimiento, siendo un dispositivo que se maneja mejor con juegos de poca demanda gráfica, pues con los más pesados y con mayor resolución se torna lento y presenta lag. Es hora de hablar de la autonomía de este móvil. El Redmi Note 8 Pro está equipado con una batería de 4500 mAh, un componente muy habitual entre los móviles de gama media. Sin embargo, no por encontrar el mismo tipo de batería en otros móviles es una mala elección, todo lo contrario. Sus 4500 mAh ofrece varios días de autonomía. Podemos olvidarnos del cargador durante 48 horas si hacemos un uso no tan excesivo del terminal, consultar el correo de vez en cuando, navegar por las redes sociales, ver algún video o jugar algún videojuego. Para ser más exactos, hemos hecho una serie de pruebas que nos han arrojado que con pantalla encendida al máximo de brillo, la batería se agota en casi 9 horas, un tiempo que se multiplica gracias a la ayuda del sistema operativo y a la regulación del brillo. Tan importante como la autonomía es el tiempo que un móvil tarda en cargarse. Por suerte, este no es el caso del Redmi Note 8 Pro, su sistema de carga rápida de 18 watts que nos facilita bastante la vida. Es cierto que para llegar al 100% de la carga se necesitan casi 2 horas de espera, pero para conseguir cargar menos de la mitad de la batería solo es necesario tenerlo conectado al cargador media hora y con eso tenemos autonomía de sobra para cuando vayamos con prisa. El Samsung Galaxy A6 tiene una batería de 3000 mAh, que es aproximadamente algo más bajo a la media para un teléfono de este tamaño. Llevamos a cabo unas pruebas de autonomía de esta batería, obteniendo 8 horas y 19 minutos, con un uso algo intenso del dispositivo, sin grandes requerimientos. En resumen, el teléfono nos ayudó a pasar un día completo, incluso con nuestro uso algo arduo, pero no se extenderá a los 2 días y aún necesitarás conectarlo al cargador todas las noches. Vale la pena mencionar que el teléfono está hecho de metal, lo que automáticamente descarta la posibilidad con carga inalámbrica de cualquier tipo. Nos centraremos ahora en la protagonista de la parte frontal, la pantalla del Redmi Note 8 Pro, que ha crecido de tamaño con respecto al modelo anterior y ahora cuenta con 6.53 pulgadas de diámetro. Rodeada de unos marcos ajustados ocupa casi todo el frontal, como ya hemos dicho antes gracias al notch. Este dispositivo cuenta con el panel LCD IPS Full HD Plus de 2340 x 1080 y una densidad de 395 píxeles. No consigue los colores que ofrecería un panel AMOLED, pero el nivel de detalle y brillo son más que
que suficientes por una pantalla en un móvil de gama media. Este panel tiene un buen nivel de brillo. Los días que he estado probando este terminal no he notado en ningún momento que me faltara iluminación para ver todos los detalles de la pantalla, y es que en interiores cumple perfectamente, y si le ponemos un reto mayor saliendo a la calle en un día soleado, cuenta con una configuración especial que aumenta un poco más el brillo de la pantalla de manera automática para compensar ese exceso de luz. El Samsung A6 cuenta con unos marcos relativamente delgados. La mayor parte de la frontal del teléfono está ocupada por un panel Super AMOLED de 5.6 pulgadas. La tecnología de la pantalla Super AMOLED es más avanzada que las pantallas LCD utilizadas en otros teléfonos y produce unos colores más impactantes y reales, siendo una de las principales ventajas del Galaxy A6 frente a su competencia. Sin embargo, este dispositivo tiene un aspecto muy negativo, y es que baja la resolución de pantalla llegando a los 720 x 1480 píxeles, por lo cual se puede ver una leve pero notable pixelización. Esto es definitivamente decepcionante y se logra observar cuando se lee texto en el navegador, pero también en los iconos de los menús. Algo adicional es que al probar su pantalla, que si bien también mostró imágenes llamativas y con una buena calidad, si se compara con su hermano mayor el A6 Plus, deja mucho que desear. Justo en el centro de la parte trasera del Redmi Note 8 Pro se encuentran ni una ni dos, sino 4 cámaras con las que la marca ha querido reforzar este terminal. Dentro de este cuarteto destaca un sensor principal de 64 megapíxeles de resolución. Estamos hablando de un sensor de Samsung con apertura focal 1.89 y tecnología Pixel Binning, es decir que agrupa 4 píxeles en uno, lo que implica que en realidad consigamos fotografías de 16 megapíxeles pero con mayor luz. Acompañando el sensor principal está un segundo ultraangular de 120 grados de campo de visión, un tercer sensor de 2 megapíxeles encargado de medir la profundidad y por último un sensor de 2 megapíxeles para fotografía macro, que nos ha permitido disparar con enfoque automático a solo 2 centímetros de distancia. La cámara en general da muy buenos resultados, no es necesario llegar a los 64 megapíxeles para conseguir imágenes con luz y detalle, pero nos permite obtener mucha más definición y podemos aumentar la imagen mucho más que con el modo de fotografía normal. Para escena de paisajes y grandes edificios es perfecta, como puedes ver en las siguientes muestras. Incluso en escenas con algo menos de luz o más contraste, como puede ser el centro urbano de noche, las cámaras definen bien el entorno y regulan la diferencia entre las zonas más oscuras y las luces intensas de las calles. No obstante, siempre podemos acudir al modo nocturno para las ocasiones en las que realmente necesitamos ayuda para dotar a la imagen de la iluminación que no tenemos. Esta función consigue dar más luz a la escena sin ser excesivo, aunque en algunas circunstancias puede quedar una fotografía con demasiado contraste y con los elementos muy recalcados, en resumen, algo artificial. Sumado a todo lo anterior, tenemos que el dispositivo cuenta con una cámara frontal de 20 megapíxeles con apertura focal 2.0, aunque no está tan bien acompañada como la trasera, se las arregla bien para las fotografías con detalle. Además, tampoco es necesario efectos de gran angular o un zoom muy potente para hacernos una sencilla selfie. Ahora hablemos del sistema de reconocimiento facial en 2D. No es tan seguro ni eficiente como el lector de huellas, pero tampoco ha dado mayores problemas a la hora de usarlo. Es rápido y la verdad es que no ha fallado en ningún momento, salvo cuando lo he probado con poca luz. El Galaxy A6, al ser un terminal compacto, tiene una sola cámara trasera que no admite Live Focus. Nos encontraremos una cámara frontal de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.9 y flash LED para selfies nocturnas. El funcionamiento de esta cámara es realmente impresionante. Las selfies quedan con un aspecto limpio y nítido, mostrando incluso muchos detalles. Para su cámara trasera contamos también con una cámara de 16 megapíxeles con una apertura focal 1.7. Su funcionamiento es bueno, pero no tan bueno como esperábamos, debido a que, por ejemplo, la velocidad de autoenfoque es algo lenta y las imágenes se ven algo saturadas e incluso tienen un rango dinámico menor, ya que quema muy notablemente los reflejos y tiene menos detalle en las sombras, que son demasiado oscuras. La cantidad de detalle y nitidez es similar en condiciones de poca luz, aumenta el ruido y es aún más difícil obtener una imagen enfocada. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Xiaomi Redmi Note 8 Pro es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.500 pesos mexicanos, que a su vez son $237, que equivalen a 213 euros. Para el Samsung A6 2018 es de 550.000 pesos colombianos, que equivalen a 3.142 pesos mexicanos, que a su vez son $160, que equivalen a 142 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video.
El Redmi Note 8 Pro le gana al Samsung A6 2018 en diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A6 2018 le gana ampliamente al Redmi Note 8 Pro en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.